que la declaratoria de emergencia es una medida excepcional en la cual se restringen libertades cuando en la normalidad no se puede resolver un problema. Porque en la normalidad lo que se requiere es que se construyan políticas públicas que tengan un enfoque de derechos y que responda a la problemática de la victimización, a la percepción de inseguridad y a toda esta problemática que semana a semana se... Y estamos conectados entonces con nuestra invitada, Eliana Rebollar Añaños, defensora del pueblo interina. ¿Cómo está, señora Rebollar? Gracias por su tiempo y bienvenida a Exitosa. Pedro, Katiuska, buenas noches. Doctora Rebollar, ¿qué tal? Buenas noches. Por favor, la posición de la Defensoría frente al tema de la criminalidad, pese a que se conoce de que hay un decreto que determina la ampliación del periodo de vigencia de la declaratoria de emergencia frente a la criminalidad de Lima Metropolitana y el Callao. Entre todo ese palabreo, es poco o nada lo que se percibe como acción inmediata. Pero Defensoría, ¿qué considera que tiene que hacerse de aquí en adelante? Bueno, en realidad desde la Defensoría del Pueblo estamos muy preocupados porque es la segunda declaratoria de emergencia la que se ha dado desde el 4 de mayo por 45 días más, o sea, ya serían 90 días los que vamos a estar en un estado de emergencia y precisamente lo que hemos hecho es dirigir una comunicación al presidente del Consejo de Ministros el día 13 de mayo, en el cual le hacemos notar que la declaratoria de emergencia es una medida excepcional en la cual se restringen libertades cuando en la normalidad no se puede resolver un problema. Porque en la normalidad lo que se requiere es que se construyan políticas públicas que tengan un enfoque de derechos y que responda a la problemática de la victimización, a la percepción de inseguridad y a toda esta problemática que semana a semana se ve. Lamentablemente, esta segunda declaratoria no ha merecido una evaluación de los impactos y resultados que ha tenido la primera. Por eso es que nosotros, al tiempo de pedirle que convoque al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, le hemos pedido también que se nos alcance el balance de las acciones que se han realizado en la primera declaratoria de emergencia en Lima y Callao, que se nos diga, por ejemplo, y se diga a la ciudadanía cuáles han sido los operativos, los megaoperativos, las bandas delictivas que han sido desarticuladas, las personas requisitoriadas que han sido capturadas, la cantidad de droga y sus derivados que han sido decomisados y, en fin, todo aquello que nos haga ver que el estado de emergencia ha tenido un valor en el tiempo y que ya no sería necesaria esta segunda convocatoria. Y por eso también le hemos pedido que nos alcance copia de los documentos que justifican esta segunda medida, porque lo cierto es que la inseguridad ciudadana en Lima y Callao no solamente es una percepción, es tangible como las personas estamos viviendo con miedo desde los grandes delitos hasta aquellos que son comunes, como el robo de un celular, de una cartera, o matar a un joven por una situación de esa naturaleza. Así es, incluso no es solamente Lima y Callao los lugares que tienen estado de emergencia, sino también el norte peruano, ¿no? La Libertad, por ejemplo, y es por eso que los alcaldes de Ascope y La Esperanza se sienten burlados por el presidente Pedro Castillo, porque dicen, cada vez que hay un problema ellos decretan estado de emergencia, sin embargo, no hay ni recurso económico ni apoyo logístico. Dicen que pues habrán ido unos 10 policías a pedir los DNIs y se acabó. ¿Eso es el estado de emergencia, por favor? Usted explíquenos cómo debería ser. Definitivamente, un estado de emergencia debería tener acciones concretas a cumplir en ese tiempo, un presupuesto que destinar, objetivos claros, indicadores que van a variar, por ejemplo, la percepción de la inseguridad ciudadana, el índice de criminalidad, y eso pasa por tener un trabajo dedicado en ese tiempo para retornar a la normalidad. Entonces, lo preocupante es que las declaratorias de emergencia se estén convirtiendo en algo normal y ya no nos vaya a preocupar. Y lamentablemente, bajo esas condiciones, se está restringiendo derechos. Por eso es que la Defensoría del Pueblo llama, porque si bien hemos alertado la situación de Lima y Callao, la convocatoria a un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONASEC, tiene que ver justamente con las políticas que se tienen que dar, porque a nivel nacional
El norte, por ejemplo, tiene serios problemas, como lo menciona, y tiene que darse la política nacional de seguridad ciudadana. ¿Cómo es que la policía se va a modernizar, reestructurar para responder a esta problemática? Está pendiente la reglamentación respecto a las funciones de los serenos. Entonces hay un conjunto de cosas que se han abandonado y solamente lo que se ha hecho es declarar un estado de emergencia, por ejemplo, en la capital. Claro, pero doctora Rebollar, ¿y ustedes como Defensoría estaban de acuerdo con esta postura del gobierno que en su decreto que declara la emergencia, aunque no se ejecute como tal, contemple la participación de las Fuerzas Armadas? Es que precisamente cuando una institución ya claudica en la normalidad de ejercer sus funciones, que en este caso la principal, diríamos, es el Ministerio del Interior, las fuerzas policiales, estamos haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas para que nos ayuden y colaboren en aquello que no se ha hecho. Y por eso es que la Defensoría del Pueblo llama la atención de que a los 45 días ya esta situación debió tener un resultado positivo y no puede admitirse una segunda declaratoria sin esa evaluación. Y el espacio natural para hacer esa evaluación es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Así es, incluso sabemos de que el presidente se reunió con ese Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana el año pasado, pero ahora las cosas están distintas. Ahora tenemos mayor inseguridad, mayor cifra de muertos. El ministro del Interior decía que tras este decreto del estado de emergencia habían reducido las denuncias, pero una cosa es que la gente no denuncie y otra cosa es que no haya más inseguridad, que la gente esté cada vez rondando tranquilas por las calles de Lima. Así es. Además, en el tema de la reducción de las denuncias no necesariamente tiene que ver con que el problema sea resuelto, sino muchas veces el desincentivo de la propia población de ir a poner una denuncia, a que le pidan una serie de requisitos, a saber que no va a prosperar esa investigación. Por ejemplo, si le roban el celular a uno, creo que le cuesta más ir y exigir una investigación. Entonces la población tiende a no denunciar en aquellos delitos. Entonces yo creo que lo importante acá es que desde el Ejecutivo reflexionen, convoquen a ello, porque no puede ser que en los 4 primeros meses, y estamos ya a medio mes de mayo, no se haya convocado a CONASEC, y eso tiene una implicancia con las políticas públicas que deben darse en un problema que es muy, muy álgido, no solamente en la capital, sino en todo el país. Claro, pero señora Rebollar, ¿cuál sería lo fundamental de la convocatoria de este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el CONASEC? Si muchas veces se cuestiona que solamente es una forma de tener un encuentro y un diagnóstico directamente de los actores involucrados en ello, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, también quizás representantes de juntas de vecinales, el propio gobierno, y le hablo a nivel de CONASEC, el CORESEC a nivel región, el COPROSEC a nivel provincia y el CODISEC a nivel distrital. Hay 4 niveles de estos y muchas veces los encuentros o los acuerdos que se toman en las actas suscritas no se reflejan en la realidad del ciudadano cuando sale a la calle y teme por su vida porque se enfrenta al criminal. ¿Por qué sería determinante que el presidente Pedro Castillo convoque al CONASEC si muchas veces, reitero, no se ha dado la respuesta inmediata ante el clamor de la gente frente a la criminalidad? Bueno, creo que hay que partir de un aspecto fundamental. Nosotros tenemos una ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y si no contamos con sistemas, muy poco podemos hacer respecto de las políticas públicas. Justamente esta ley 27933 señala cuál es el rol del CONASEG y de los CORESEG y de los niveles locales. El hecho de que haya un estado de emergencia, el hecho de que necesitemos una política en la que tenga que verse todo el tema preventivo, el rol de la sociedad civil, el rol de la policía, pasa por adoptar políticas que sean cumplibles, ejecutables y exigibles y que respondan a la problemática que tiene el ciudadano o el vecino. Porque si no tenemos esos sistemas, y no hay indicadores claros, el problema va a seguir en incremento y poco o nada se va a hacer.
esas instancias, los consejos que existen, las comisiones de alto nivel con el tema de violencia para la mujer, el Consejo por la Justicia, tienen que ser espacios que realmente respondan a la problemática y donde se articule la respuesta en los diferentes niveles, organismos autónomos y también en los gobiernos regionales y locales, porque de lo contrario no vamos a tener políticas que respondan a esta problemática. Muy bien, señora Eliana Rebollar, yo cierro por mi parte con esta pregunta. Sabemos de que ya la Policía Nacional lamentablemente no tiene la suficiente logística para luchar contra la inseguridad ciudadana y lo dijo el premier Aníbal Torres Vázquez el pasado 5 de abril. Podría ser una solución lo que vienen proponiendo hace mucho tiempo algunos parlamentarios, que es que salgan los militares a las calles, al menos para hacer esta figura de disuasión contra la inseguridad, contra los delincuentes. ¿Ustedes estarían de acuerdo? En realidad las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental y distinto. El hecho de que vayan a apoyar a la Policía Nacional no le da la responsabilidad de hacer aquello que en condiciones normales se puede hacer. Porque finalmente, si el ejército que está preparado para la guerra y tiene otra naturaleza sale, no va a resolver un problema que, como lo decíamos, pasa por presupuesto, pasa por liderazgo en la materia, pasa por tener una logística, una voluntad de hacer las cosas, pasa por demostrarle a las juntas vecinales, al programa Barrio Seguro, de que sí se pueden hacer cosas, que los delincuentes también sientan que hay un Estado fuerte al que temer. Pero si eso no pasa, obviamente el hecho de sacar a las Fuerzas Armadas no va a resolver, en opinión de la Defensoría, prolongadamente en el tiempo, el problema de inseguridad ciudadana. Bien, gracias señora Eliana Rebollar por la comunicación alcanzada. Ha sido la defensora del pueblo conversando con nosotros aquí en Exitosa sobre el tema de inseguridad ciudadana, las acciones que tendrían que tomarse para poder salvaguardar la integridad y la vida de las personas que salen a diario a trabajar o